Gracias. Ante todo, destacar que este Centro de Ingenieros cumple bodas de diamante es tan importante que no puede pasar por alto simplemente con una sola mención que le ha hecho el propio presidente. Son pocas las organizaciones de ingeniería del país que pueden darse el lujo de decir cumplimos bodas de diamante. Felicitaciones entonces, Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Un sano federalismo preside la iniciativa de realizar congresos temáticos zonales como este, para abordar los temas elegidos para convocar los capítulos correspondientes al Congreso Nacional y Exposición Ingeniería 2010 Argentina, organizado por WADI, el CAI, en octubre del 2010 en Ciudad de Buenos Aires. Esta loable propuesta, tendiente a ampliar el protagonismo de los ingenieros argentinos con visiones del país interior, me trae el recuerdo de una convocatoria similar de WADI en 1966, cuando decidió que el quinto Congreso Argentino de Ingeniería se concretara en varias provincias, culminando con valiosas recomendaciones que fueron parte de una inolvidable sesión de clausura en Buenos Aires. En aquellos años, WADI impulsaba la celebración de la Semana de la Ingeniería Argentina en la sede de los centros de ingenieros del interior, como fue la que organizó el Centro de Ingenieros de Mar del Plata en 1965, imborrable en el recuerdo de quienes disfrutamos. La reunión contó con una mesa redonda sobre el ingeniero y su ámbito, que fue prestigiada con la participación de reconocidos exponentes de la ingeniería de esa época: Gray, Ondars, Martínez Chivelli, Lynch, entre otros. Algunos recuerdos de esta mesa redonda. ¿Qué cuestionamiento se planteó en la mesa redonda de Mar del Plata? Todavía hoy mantienen su vigencia las preguntas que se plantearon al panel dentro del esquema el ingeniero y su ámbito. Se desarrolla la ingeniería al compás del proceso de tecnificación mundial presente. ¿Toman los organismos pertinentes algunas noticias preparatorias para adecuarse a él en un corto futuro? ¿Tiene nuestra profesión la influencia pública necesaria para la eficacia de su gestión? Si algo anda mal, ¿proviene todo de obstáculos que se nos colocan desde afuera o tenemos parte de la responsabilidad? ¿En qué consiste la inadecuación? ¿Dónde reside la desviación principal? ¿Es apto el dispositivo de ejercicio profesional que se ha ido creando históricamente? Es decir, ¿responde el mecanismo de los centros gremiales, los consejos profesionales, las entidades de previsión al estado actual del ejercicio profesional? ¿El dispositivo de formación de los cuadros superiores técnicos es capaz de responder a las condiciones del futuro argentino? Es decir, ¿nuestras escuelas técnicas de nivel universitario viven la demanda de la hora? ¿Existe un planeamiento educativo en función del desarrollo económico-social? Maravilloso. Esto fue el año 1966 aquí en Mar del Plata. Se hicieron esos cuestionamientos que aún hoy tienen vigencia. Escenario del pasado para una naciente ingeniería. La sociedad de ingeniería y la regulación del ejercicio profesional. La ingeniería existía desde la antigüedad, identificada con la técnica de los artesanos y evidenciada en los conocimientos empíricos que caracterizaron las monumentales obras que aún hoy nos asombran.
A creaciones como la rueda, el reloj, la brújula, el telar, la pólvora, le siguieron las murallas y fortificaciones y también máquinas bélicas, las cuales debieron apelar a la rueda para su transporte y a la construcción de puentes, caminos y obras de logística para el traslado de guerreros y armamentos. Todos estos ingenios de guerra son los que en gran medida asociaron al ingeniero de la antigüedad con creaciones para la guerra, el ingeniero militar. Así es como el término latino ingeniato aparece por primera vez en el siglo XIII, asentado en los registros contables de Eduardo I de Inglaterra, al consignarse una suma pagada a ingenieros para trabajos militares. También en el siglo XIII se adiciona la palabra civil a los integrantes de una corporación de artesanos experimentados en hidráulica, mecánica práctica, construcción de caminos, muelles y diques, que trabajó en el norte de Italia en la corrección de ríos caudalosos que eran usados tanto para irrigación como para la navegación. 500 años después, en 1750, en Inglaterra, en plena revolución industrial, un destacado constructor de puentes, puertos, edificios y artefactos mecánicos, John Smeaton, se hizo llamar ingeniero civil al momento de fundar en 1771 la Society of Civil Engineers, pionera de las sociedades de ingeniería del mundo. Años más tarde, en 1799, pasó a ser la Royal Society, adquiriendo con el tiempo una orientación más científica, alejando de ella a los ingenieros que al fin decidieron, junto con el ingeniero escocés Thomas Telford, fundar la Institution of Civil Engineers. Los franceses suelen reclamar el privilegio de haber tenido la primera sociedad de ingenieros, cuando en 1715 se establece con ribetes corporativos el Corps de Pont-de-Chaussée, para nuclear a los cuerpos de ingenieros creados por el Estado para proyectar fortificaciones, puertos y caminos. La Revolución Francesa, con la ley de Chapelier, interrumpió el funcionamiento de todas las corporaciones y recién en 1848 los ingenieros franceses pudieron reagruparse creando la Société Centrale des Ingénieurs Civils. La reglamentación y control del ejercicio profesional no ha sido similar en los distintos países de Europa, diferenciándose aquellos de economía abierta de aquellos que adoptaron un modelo intervencionista del Estado en las cuestiones ligadas al mercado de trabajo. En todos los países, mientras no existían leyes regulatorias, fueron las sociedades profesionales las que cumplieron con la misión de preservar la práctica de la ingeniería para quienes tuviesen una capacidad reconocida. En Francia, la ley Lionville, promulgada en 1924, reconoció a los sindicatos y las sociedades profesionales la aplicación de códigos y normas de ejercicio para los oficios y profesiones. En Inglaterra esta función fue cubierta por la Institution of Civil Engineers, fundada en 1818. Pero a medida que fueron organizándose otras institutions por especialidad, se reunieron todas a partir de 1931 en una sola entidad representativa para certificar las calificaciones de quienes se registraban para ejercer la ingeniería, el Engineer Council UK, el Reino Unido. La más antigua sociedad profesional del continente americano se estableció en 1848 en los Estados Unidos, la Boston Society of Civil Engineers, pero la primera con carácter nacional fue la American Society of Civil Engineers, fundada en 1852. Hoy continúa siendo una de las más prestigiadas y numerosas del mundo. En función de la autonomía de los estados federales, la regulación profesional era compleja y tan solo fueron adoptados por algunos de ellos códigos de ética. California, en 1891, fue el primer estado en tener una ley de ejercicio profesional.
El primer estado en organizar un registro fue Wyoming en 1907, un State Board. A este le siguieron otros, lo que determinó la conveniencia de acordar criterios comunes, creándose en 1920 el Council of State Boards, que a partir de 1931 es el National Council of Engineering Examiners and Surveyors. La regulación del ejercicio profesional en Argentina. Traigo acá un recuerdo que nos liga a Wadi. A comienzo del año 1969, Wadi decidió impulsar la redacción de un proyecto de ley nacional que regulase el ejercicio de las profesiones de ingeniería, arquitectura, agrimensura y técnicas en aquellos aspectos normativos que podía legislar la nación, sin interferir con el poder de policía que constitucionalmente correspondía a las provincias. Wadi delegó esta responsabilidad a una comisión cuya coordinación me fue confiada, tal vez por la circunstancia de presidir yo en esa época la Junta Coordinadora de Consejos Profesionales de Agrimensura, Arquitectura e Ingeniería, en mi condición de representante de los ingenieros civiles en el Consejo Profesional de Córdoba. El proyecto de ley, en su título primero, contenía disposiciones novedosas relacionadas con la responsabilidad profesional, propiedad intelectual, ejercicio ilegal, actuación de personas jurídicas en el ejercicio profesional, empresas y sociedades, validez del título, actuación de profesionales extranjeros y de auxiliares técnicos y ejercicio profesional en relación de dependencia. Todos ellos asuntos sobre los cuales podía legislar la nación. El título 2 contenía las normas y procedimientos para el ejercicio profesional en jurisdicción federal, reemplazando la ley vigente, el famoso decreto ley 6070/58. Este título 2, considerado como una ley federal, creaba los colegios profesionales por disciplina, reconociendo a estos la potestad de entender en primera instancia los asuntos relacionados con las sanciones y actuar como tribunal de ética. Sus decisiones podían ser apeladas ante el Consejo Profesional, el cual actuaría así como tribunal de alzada. Como ley federal aplicable solo a la capital federal y los territorios nacionales, serviría de guía para la adopción de normas similares por parte de las provincias, armonizando así la legislación profesional en todo el país. El proyecto de ley estaba acompañado por una exposición de motivos que tuve la satisfacción de elaborar, con sus antecedentes históricos, sus fundamentos legales y el procedimiento que hoy me sirven para recordar los primeros pasos de la regulación del ejercicio profesional en la Argentina. Decía así: desde la Revolución de Mayo hasta 1853, varias provincias dictaron decretos reglamentarios para el ejercicio de la agrimensura. Buenos Aires en 1824 y 27, Entre Ríos en 1847, Córdoba en 1849, pero recién, después de consolidada la paz interior y ante la formidable etapa de colonización agrícola que vivió nuestro país, con la afluencia de corrientes migratorias, se hizo necesario dictar disposiciones que regulasen la actividad de agrimensores, constructores, algunas de ellas magistralmente previstas en el Código Civil. En 1905, el Congreso de la Nación promulga una ley que reglamenta el ejercicio profesional exclusivamente en lo concerniente a empleos o comisiones encomendadas por el Poder Ejecutivo y tribunales de la Nación. Cupo a la provincia de Córdoba el honor de ser en 1918 la primera jurisdicción del país que delegó dicho poder de policía en un consejo profesional mediante una ley. En el año 1923, el primer congreso universitario reunido por iniciativa de la Universidad de La Plata declaraba que es conveniente y necesario a los intereses públicos, como así a un reclamado estímulo a los
años de estudios universitarios de la ingeniería en sus diversas ramas, que se reglamente por ley, aplicable en todo el territorio de la Nación, el ejercicio de la profesión de ingeniero. 1923 en La Plata. En ese mismo año la provincia de Salta dictaba su propia ley, que al igual que la sancionada por la provincia de Buenos Aires en el año 29, otorgaba al gobierno la matrícula profesional y al Ministerio de Obras Públicas o dependencias administrativas del mismo. Un significativo avance ocurre en 1934, cuando la provincia de Santa Fe aprueba una ley delegando el poder de policía sobre las profesiones de ingeniería, arquitectura y agrimensura en un consejo de ingenieros, introduciendo importantes innovaciones en los dispositivos de contralor del ejercicio profesional, los cuales provocaron una verdadera revalorización de las profesiones y jerarquizaron la prestación de estos servicios. La ley da origen a un organismo autónomo, con miembros elegidos por los propios matriculados y un especial sistema de percepción arancelaria, llamado cobro indirecto. La ley, que asegura el derecho del profesional a percibir honorarios profesionales regulados, al propio tiempo que establece sus obligaciones para garantizar a la sociedad un servicio leal y eficiente. En 1935, la provincia de Córdoba se suma a Santa Fe estableciendo un sistema de contralor similar, pero con algunos aditamientos que permiten al Consejo Profesional extender la vigilancia del ejercicio profesional a la etapa de ejecución de las obras. Muchas provincias argentinas siguieron a Santa Fe y Córdoba en los aspectos fundamentales de sus organizaciones para la regulación del ejercicio profesional, con rasgos propios y modalidades ligeramente diferentes, nacidas de la idiosincrasia que impone el federalismo y la consecuente autonomía. ¿Cuál era la filosofía que guió la sanción de estas leyes en el siglo pasado, que también guió a los redactores del proyecto de ley nacional de Wadi? Fueron principios de sana administración del poder de policía sobre las profesiones que compete a cada jurisdicción, pero que sus respectivos gobiernos no están en condiciones de ejercerlo con idoneidad, por ser incompetentes y legos en la materia. Quienes imaginaron estas leyes pensaron que cada consejo debía ser un tribunal técnico profesional, formado por jueces competentes en su profesión, que asumen equilibradamente los derechos y obligaciones de los profesionales matriculados, como los de la sociedad que recibe sus servicios. Yo tuve el privilegio de trabajar en un ámbito semejante, cuando representé por 12 años a los ingenieros civiles en el Consejo Profesional de la Ingeniería y Arquitectura de Córdoba. Como consejero, me sabía idóneo para entender en todos los problemas de mi disciplina, pero resolvíamos en armonía y con respeto a las restantes profesiones representadas y además, todos juntos, anteponíamos el bien público al interés particular de una profesión o de un matriculado. Yo sabía que mi criterio equivalía al de un juez técnico que, apoyado en una ley de ejercicio profesional, debía ejercer mi función con equidad y ecuanimidad, mediante decisiones consentidas democráticamente con el resto de los consejeros. La mayoría de los consejos profesionales del país, y puedo hablar por el de Córdoba, nunca pensaron en competir con los centros y asociaciones de voluntariado en actividades culturales, de perfeccionamiento o especialización o de formación de opinión pública respecto de obras de ingeniería, ni involucrarse en actividades de carácter gremial, de compañerismo o voluntariado. Antes bien, ayudaban con recursos económicos a estas instituciones para que pudieran cumplir con tales objetivos. Desde el retorno de la democracia en Argentina, una gran mayoría de provincias han sucumbido a las presiones de crear colegios profesionales por disciplina, que en algunos casos tienen sustento constitucional. Mis colegas de Córdoba saben bien de mi oposición fundamentada a legalizar la diáspora, que significó la sucesiva creación de colegios por profesión,
sobre las ruinas del Consejo que las amalgamó equilibradamente durante casi medio siglo. Un avance corporativo que solo tiene sus similitudes en Centroamérica y en países con una incipiente democracia. Este es un artículo que tiene 25 años publicado en el principal diario de Córdoba, La Voz del Interior, justamente donde expreso estas mismas ideas. El futuro de la regulación profesional. No se perciben fuerzas ni iniciativas tendientes a modificar el escenario actual en que se desarrolla la práctica de la ingeniería y su regulación a través de los colegios o de los pocos consejos profesionales integrados que aún subsisten. Se ha establecido una suerte de equilibrio conformista que acepta la actual estructuración sabiendo que ésta es perfectible, pero sin proponer ideas e iniciativas para que ello ocurra. Tal vez el rápido avance del devenir de nuevos escenarios para la cambiante tecnología y su creación y gestión, su incorporación a proyectos y servicios de ingeniería puedan impulsar cambios en la educación y en la forma de ejercer la profesión, lo cual obligará a la adaptación de leyes y organismos de control. Tal vez esos cambios vengan como resultado de exigencias del entorno social, que exigirá del ingeniero demostrar previamente cuáles son sus competencias antes de otorgarle una matrícula, que supuestamente lo habilita a ejercer dentro de la amplitud que hoy tienen los alcances de título. Competencias que no pueden tener una duración indefinida, sino que por el contrario, requerirán su periódica actualización y renovación como parte de un compromiso que tenemos todos los ingenieros con la sociedad que nos brindó la posibilidad de acceder a una profesión. Pero, ¿acaso los colegios profesionales no son capaces de advertir estas exigencias? Que por otra parte están presentes en las principales legislaciones de los países más avanzados. En nuestro país ya las tenemos incorporadas a una profesión que lidera la responsabilidad social en su ejercicio, como es la medicina. Creo que los centros de ingenieros pueden contribuir a vehiculizar estas modificaciones porque son y han sido siempre la caja de resonancia de las inquietudes de los ingenieros y han demostrado ser capaces de percibir las direcciones futuras de la profesión en relación con la demanda de la sociedad, como también de pensar posibles futuros escenarios para la ingeniería y la tecnología. Estoy seguro que los centros de ingenieros del país sabrán responder a estos y otros nuevos desafíos, porque cuentan con el trabajo de personas innovadoras, visionarias, con talento y vocación creativa. A ellos me animo a pedirles que pongan en marcha acciones decididas, confiando que sean el punto de partida y ayuden a comenzar discusiones formales para un proceso de perfectibilidad de las leyes y de los organismos que hoy regulan la profesión. Ya lo hicieron antes, a mediados del siglo pasado, dando origen a los consejos profesionales y legislaciones regulatorias, que para entonces significaron una revalorización de nuestras profesiones, al tiempo que se llenaba un vacío legal. Lo hicieron también hace medio siglo, cuando el devenir de la democracia impulsa en el país una ola de profesionalismo excluyente que arrebata a favor de los matriculados todo vestigio de control del poder público sobre el ejercicio de las profesiones. En un mundo globalizado, donde lo único permanente es el cambio, quienes tenemos la responsabilidad de conducción en organismos e instituciones de la sociedad civil, no debemos ocultar las grietas que percibimos en el ordenamiento actual. Es nuestro deber asumir con equidad y mesura el desafío de plantearnos nuevos escenarios en los cuales se conjuguen los derechos y obligaciones del cuerpo social en su conjunto, tanto de los profesionales que nos hemos formado para brindar un servicio idóneo, de calidad, permanentemente actualizado, como
de las personas, empresas, instituciones y organizaciones que integran la sociedad civil y que por necesidad son usuarios de nuestros servicios. Nuevos escenarios para el ejercicio de la ingeniería. Escenario primero. El estatismo que imperó durante años en nuestro país y en gran mayoría de los países en desarrollo gozó de la propiedad, el manejo y el usufructo de los servicios públicos y de algunas empresas de producción de bienes. Usuarios insatisfechos pusieron en crisis el sistema, alentando el nacimiento y consolidación de una fuerte corriente privatista que invade este campo de actividad del Estado y le quita el manejo y usufructo exclusivo de los servicios, que son de carácter público, imponiendo la intervención del sector privado en la prestación de servicios tales como agua potable, saneamiento, generación y transporte y distribución de electricidad, transporte de pasajeros, concesiones viales y edilicias, etc. El Estado cede, pero en su función de guardián del bien público, crea por ley organismos de control y regulación autárquicos integrados por funcionarios idóneos designados por el propio Estado que tienen como misión representar y defender los intereses de los usuarios del servicio, vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios y sancionarlos cuando estén en falta. Estos organismos o entes reguladores existen en cada provincia en virtud del poder de policía que compete a cada jurisdicción. ¿Acaso no advertimos la semejanza de estos entes con los primeros consejos profesionales que existieron en el país? Eran organismos creados por el Estado, con funcionarios designados por los Ministerios de Obras Públicas, con la misión de tutelar el derecho de los profesionales y de los usuarios de los servicios de ingeniería, arquitectura, agrimensura. Recuerdo haber escuchado de mis mayores, aquellos maestros que me brindaron su sabiduría para entender los principios de equilibrio social que deben prevalecer en las relaciones comitente-profesional, el gran triunfo que significó para los colegas tener un organismo que asegurara el ejercicio profesional con exclusividad para quienes estaban habilitados con título universitario, con sujeción a principios éticos, al propio tiempo que velaba por sus derechos a percibir un honorario justo. El usuario o comitente contaba con el beneficio de saber que en cada caso recibiría un servicio de calidad ajustado a una encomienda y en base a un precio regulado. Estoy convencido que el actual sistema de regulación de nuestras profesiones peca de unilateral, que nos hemos apartado del equilibrio que debe regir las relaciones de los profesionales con los usuarios de esos servicios y que es hora de armonizar derechos y obligaciones. Una forma de alcanzar este objetivo es que el Estado, en representación del conjunto social, tenga la potestad de designar miembros de cada consejo o colegio o representantes cuya función será velar por los derechos e intereses de los comitentes. Para alejar esta designación de favoritismos circunstanciales sería conveniente que se haga a través de los cuerpos legislativos de las respectivas jurisdicciones, previo acreditación de idoneidad y conocimiento de las profesiones en cuya regulación participará. Complementando esta iniciativa, podría estudiarse también la conveniencia de contar con representantes de facultades y escuelas de ingeniería, o de las asociaciones profesionales, o de las empresas del sector productivo que existen en el medio del Consejo. No es una novedad esto está en Brasil. La representación en los consejos regionales de ingeniería, arquitectura y agrimensura están representadas las asociaciones de clase, las universidades, además de los consejeros que son electos por los matriculados. Pasemos al escenario segundo. Promover cambios en la estructura de la enseñanza de ingeniería en las universidades argentinas tendientes a la adopción de un título inicial único, ingeniero, dejando las especialidades para el ciclo de posgrado.
En nuestro país, prácticamente en gran parte de los países del mundo, tenemos un ejemplo que funciona bien en las facultades de medicina. Allí se otorga el título de médico para comenzar con una base amplia de conocimientos y mínimo de práctica, a delinear una vocación hacia una especialización determinada. Después de acceder al título, vienen varios años de práctica controlada durante lo que denominan periodo de residencia. En la actualidad existen en Argentina cerca de 70 carreras de ingeniería que otorgan un título terminal de ingeniero para cada especialidad. Por lo cual, sumando las diversas orientaciones o subespecialidades adosadas a alguna de estas, dan como resultado unos 220 títulos diferentes. Un joven que recién egresa de la secundaria, ¿está acaso en condiciones de elegir con convicción y certeza una determinada carrera de ingeniería? Quienes hemos estado cerca del estudiante de ingeniería en los primeros años de su carrera, sabemos que al momento de ingresar, muchos han tenido que optar por una especialización antes de conocer qué es la ingeniería, sin una vocación definida por la especialidad, que tampoco se consolida en cursos previos de orientación vocacional. Antes de elegir una especialidad, es preciso que el ingresante tenga contacto en las aulas con profesores que, además de ser ingenieros, ejercen la profesión y pueden transmitir vivencias de la ingeniería. La velocidad del cambio tecnológico ha hecho que las diversas especialidades y orientaciones sean algo cada vez más efímero, con el riesgo que al momento de egresar, el graduado se enfrente a un panorama distinto del mercado ocupacional que existía cuando ingresó y encuentre dificultades serias para ocuparse en alguna actividad acorde al título otorgado, tras años de esfuerzo y sacrificio económico propio y familiar. Profesionales egresados con alto nivel de preparación deben aceptar tareas totalmente ajenas al título de ingeniero que conlleva una especialidad o emigrar del país. Escenario tercero. Terminar con el carácter de título habilitante para el ejercicio de la profesión establecido en la actual Ley de Educación Superior, que en su artículo 42 expresa: los títulos con reconocimiento oficial certificarán la formación académica recibida y habilitarán para el ejercicio profesional respectivo en todo el territorio nacional sin perjuicio del poder de policía sobre las profesiones que corresponden a las provincias. Al sancionarse esta ley, se estaba dando un sustento legal indiscutible al carácter de títulos habilitantes que se infería de la Ley Avellaneda del año 1885, la cual no lo estableció taxativamente y fue objeto de opiniones controvertidas en el Senado de la Nación. Interesante leer los debates de aquella época. En los países que van a la vanguardia del progreso, las universidades otorgan solo títulos o grados académicos y la habilitación es responsabilidad de organismos constituidos para esa finalidad. Por cierto, que en caso de intentarse algo semejante en nuestro país, los colegios o consejos que actualmente existen no podrían ser los organismos habilitantes, dado que tendrían que calificar a quienes se postulan para registrarse y ni sus atribuciones ni su forma de constitución lo permiten. El país dio un paso importante en el mejoramiento de la calidad de la enseñanza universitaria con la Ley de Educación Superior vigente y la obligación que impone a las casas de altos estudios de evaluar y acreditar cada una de las carreras de grado y posgrado a través de una comisión nacional, la CONEAU. La evaluación se hace en base a criterios y estándares similares a los que se aplican en los países más avanzados y con la intervención de pares evaluadores seleccionados por la referida comisión. Yo tuve la oportunidad de trabajar en 1997-98 en el grupo de expertos designado por el Ministerio de Educación
para redactar los estándares para la evaluación de carreras de ingeniería. Integraban también el grupo los ingenieros Jorge González, decano de Ingeniería de Córdoba y después rector de la Universidad Nacional, y Domingo Martín Gandolfo, actual presidente de la Federación Argentina de Ingeniería Civil. No obstante el importante avance que significa asegurar un nivel de calidad para la etapa de estudios, ello no garantiza que el recién graduado ha adquirido las competencias propias de la profesión. Competencias que involucran la suma de aptitudes y actitudes que identifican la profesión de ingeniero, independientes de la especialidad o orientación elegida, y que no se adquieren solo a través de trabajos prácticos, visitas a obras o industrias, o pasantías en lugares de trabajo. Hace 200 años que viene pasando así, ingeniero. Hace 200 años que viene pasando así. Sí, por eso con mucho éxito para la ingeniería, afortunadamente. Hay que cambiar. Este es mi tesis. Hay que cambiar. El mercado de trabajo considera favorablemente al ingeniero formado en un programa acreditado, antecedente que permite a todo empleador valorar conocimientos y habilidades incorporados en la vida del estudiante. Pero esto no basta. No es suficiente demostrar lo que un graduado ha aprendido, sino lo que sabe hacer como ingeniero. Y a eso conduce su evaluación a través de los resultados, o sea, las competencias adquiridas. Demostrar competencias antes de quedar habilitado para ejercer la profesión es un requisito exigido en la mayoría de los países de Europa, Asia y en los Estados Unidos. Lo exigen también los acuerdos de reciprocidad para la práctica de la ingeniería, como son el EURI de la FEANI del año 1987, el Washington Accord del año 1989, el Engineers Mobility Forum del año 2003. Todos ellos son el resultado de una armonización de exigencias similares que tienen los organismos de contralor en cada país firmante y constituyen una herramienta imprescindible para impulsar la movilidad internacional de los ingenieros. Seguimos aceptando como válido un sistema arcaico de habilitación que fue útil en el siglo XIX, cuando el título universitario por sí era una prueba de capacitación y competencia. Escenario cuarto. Una exigencia común a todos estos acuerdos internacionales, que está presente también en los registros nacionales signatarios, es que los candidatos que solicitan su matriculación son requeridos a mostrar evidencias que ellos tienen un plan para continuar manteniendo sus competencias y a reconocer que esto significará obligaciones y un permanente compromiso. Esto es textual del texto de International Recognition del Engineers Council de Reino Unido. Así es en la mayor parte del mundo desarrollado y también en aquellos países que no renuncian al desafío de formar parte de ese grupo de países creíbles, donde el interés general prevalece por sobre los intereses de grupos organizados. Muchos de nosotros nos hemos sentido incómodos más de una vez al comprobar la creciente brecha entre la velocidad con que aprendemos y la velocidad con que olvidamos lo aprendido. Olvidamos del mismo momento en que salimos de la facultad con el título bajo el brazo, pero no tan rápidamente como los nuevos conocimientos y las destrezas para incorporarlos a bienes y servicios se acumulan a través de la investigación, el desarrollo y el impacto de los roles sociales que son cada vez más requeridos de los ingenieros. A esta evidencia debemos agregar que una gran mayoría de ingenieros hemos sido formados dentro del esquema del título terminal a través de un currículo rígido, estructurado como un conjunto secuenciado de conocimientos, habilidades y destrezas que nos dieron la sensación de ser aptos para ejercer la profesión durante toda la vida. La Universidad Argentina entendió hasta ahora que la tarea de formar recursos humanos se agota con el otorgamiento del título terminal
y no asumió la obligación de mantenerse cerca del graduado para resolver su necesidad de continuar el aprendizaje de por vida. Tampoco trató de inculcarnos la responsabilidad de ser aprendices continuos. Consideró que esa necesidad sería mejor resuelta por las empresas industriales y de servicios, o que podía ser asumida por las asociaciones profesionales o por los propios ingenieros. El desarrollo profesional continuo, para todo ingeniero que esté activo ejerciendo su profesión, no puede quedar sometido a su libre voluntad. Los colegios profesionales tienen un compromiso de lealtad indilegable con la sociedad, garantizando que los servicios profesionales de sus matriculados se mantienen siempre competitivos y eficientes, con conocimientos actualizados a través de programas de educación continua. Particularmente los ingenieros no podemos eludir este compromiso social, porque somos conscientes que el conocimiento es un valor precario, que necesita ser revitalizado y reenfocado, que no podemos quedar atrapados de por vida con la capacitación que nos dio nuestra formación inicial y que a medida que progresemos en el ejercicio de la profesión precisamos incorporar nuevos conocimientos y habilidades. A través de modificaciones en la legislación profesional, los colegios profesionales podrían disponer de una eficaz herramienta para el contralor y el registro del desarrollo profesional continuo, limitando la vigencia de la matrícula con las atribuciones e incumbencias del título original a un periodo determinado. Así lo hacen en varios estados del país del norte, en Europa, Australia y Japón. En todos ellos se está exigiendo para la renovación de la licencia de la demostración de un aprendizaje programado a través de cursos que deben dictar las universidades y los institutos superiores. Los colegios profesionales y la industria pueden y deben ser una fuente de financiamiento para no cargar el costo de la formación profesional continua exclusivamente en los matriculados. Una pregunta sobre estos 4 escenarios que he planteado. ¿Son posibles? ¿Son necesarios? ¿Son una utopía? ¿Son provocativos? ¿Significan reordenar el actual orden? ¿Serán beneficiosos para la mayoría? ¿Afectarán privilegios? Las respuestas deben pasar primero por la visión que deseamos para nuestro país como parte de un mundo interrelacionado e interdependiente, por la vocación de contar con leyes e instituciones que tengan como modelo a los países de vanguardia, en vez de sentarnos sobre modelos propios del subdesarrollo. Encaminarnos al nuevo modelo que plantean estos y otros escenarios posibles significará la aceptación de mayores responsabilidades profesionales y sociales, una forma de progreso intelectual y social que nos estimula a enfrentar la competitividad. Si el mundo cambia, cambian las naciones y el comportamiento entre ellas. ¿Por qué no cambiar nuestras instituciones? Para transformarse en agentes del desarrollo, también los ingenieros, no solo las instituciones debemos cambiar. Esto es de Claudio Dalacqua, expresidente de la UPADI. Una mirada al futuro de la ingeniería. El mundo globalizado al cual con frecuencia nos referimos requerirá ingenieros formados para resolver problemas, permanentes preocupados por hacer mejor lo que ya están haciendo. Personas con amplia cultura general, sólidos principios éticos dispuestas a asumir roles de liderazgo como dirigentes de la sociedad. Las universidades, las asociaciones profesionales y colegios deben contribuir a expandir la dimensión internacional e intercultural de la ingeniería, reafirmando su identidad propia para intervenir en la gestión tecnológica destinada a concretar obras, bienes y servicios, función que generalmente ha estado cautiva de los conceptos y lógicas de economistas y políticos. La nuestra es una profesión con perspectiva global, con capacidad de brindar al país el trabajo de personas innovadoras y visionarias, con talento y vocación creativa.
ingenieros con aptitud para intervenir en conjunto con otros sectores de la sociedad civil en ámbitos de decisiones políticas y de asumir roles de iniciadores y mediadores de un proceso de desarrollo integral y estratégico que, entendamos, no solo es económico, sino social, cultural, político, tecnológico y fundamentalmente sustentable y humano. En nuestro país y el mundo entero, la ingeniería deberá concebir y construir obras de calidad con menores costos y plazos para actualizar y mantener sistemas de abastecimiento de agua potable, disposición de reciclado de residuos, caminos, servicios públicos, sistemas de transporte, de generación de energía con fuentes renovables, de previsión y respuesta a las emergencias y desastres, siempre teniendo en cuenta que la Tierra es un planeta con recursos finitos. En el mundo del futuro, la ingeniería estará presente en el acelerado proceso de concepción y creación de obras y servicios para el bienestar humano a través de la tecnología avanzada que continuarán brindando soluciones para las siguientes obras. Mejorar la salud y prolongar la vida, ayudar a disfrutar la vejez, vivienda digna para todos, agua potable para todos, reducir la contaminación del ambiente y detener el cambio climático, hacer más eficiente el aprendizaje en todos los niveles, achicar la división digital, avances en tecnologías de la información y comunicación, entretenimiento y descanso para todos, refuncionalizar las grandes ciudades, caminos y autopistas que permitan disminuir accidentes, mejorar transporte público, mayor eficiencia, seguridad y confort, transporte aéreo más organizado, veloz y seguro, mejorar el confort de los lugares de trabajo, edificios inteligentes, energía solar, geotermal en cuenca marina, energía nuclear sin desechos a futuro, industrias limpias con producción robotizada, transformación de zonas desérticas sin agotar las napas, crear nuevos materiales más baratos, resistentes y livianos, mayor rendimiento agrícola sin daño ecológico, biotecnología, tecnología molecular y nanotecnología, computadoras cuánticas, creación de sistemas híbridos avanzados, exploración espacial, sistemas de alerta y seguridad para desastres naturales, controlar la vulnerabilidad contra actos de terrorismo. Amigos, esto ha sido una somera enunciación de los desafíos que ha de enfrentar la ingeniería en los próximos años en el país y en el mundo. Ellos darán la razón que necesitan para hacer realidad los escenarios planteados y tal vez otros más. En cada desafío hay un campo ilimitado de acción que los ingenieros argentinos deberemos asumir con ideas propias, iniciativa y coraje, porque acción sin ideas es vicio de políticos, ideas sin acción es pecado de intelectuales, ideas con acción será mérito de profesionales. Gracias.